Reciban un cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico. Este es un pequeño video para repasar en sí cómo funcionan los operadores lógicos. Entonces, como algunos ya lo han investigado, nuestro operador lógico y, que es la misma conjunción, nuestro operador lógico o la misma disyunción, el condicional, sí, entonces, y el bicondicional, sí y solo sí. La negación, no. O sea, estos términos son los que debemos identificar en nuestro lenguaje natural, en los problemas que nos dan. ¿Sí? Si tenemos dos proposiciones, recuerden, ¿qué es una proposición simple? Es aquello a lo que se le puede dar valor verdadero o falso. ¿Qué es una proposición compuesta? Es la unión de dos proposiciones con cada uno de estos conectores, con el conector y, con el conector o, sí, entonces, sí, solo sí y no. Entonces, ¿cómo funciona la negación? La negación es dar el opuesto al valor que tenga la proposición. Si es verdadero, pues negado va a ser falso. Si es falso, negado va a ser verdadero. Un ejemplo, el acusado dice la verdad. La negación de P es el acusado no dice la verdad. No significa que le tengamos que cambiar el sentido a la proposición, tan solo le agregamos el no. ¿Sí? Porque he visto que muchos estudiantes le cambian el sentido y pues al cambiarle el sentido es otra proposición, sencillamente, eh, y no siempre va a ser no, el nunca, el ni, el jamás es falso y el no es cierto, no ocurre de ninguna forma o por nada de en lo absoluto. O sea, cuando tengamos el lenguaje natural no quiere decir que siempre sea no, solo cuando anteponga alguna de estas frases, pues va a ser una negación. Pero en los problemas que tenemos en la actividad, siempre es no para negar. Listo, entonces soy un estudiante de la UNAD, estoy viendo un video tutorial, será mi proposición Q. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si queremos negar la proposición P? Entonces no soy un estudiante de la UNAD. ¿Listo? Los estudiantes faltan a clases. La negación es los estudiantes no faltan a clases. El hombre es un animal mamífero, el hombre no es un animal mamífero. Es lo importante. Vamos con la disyunción. La disyunción es cuando encontramos un o en nuestro lenguaje natural, en los problemas, cuando identificamos un o. Entonces, ¿cómo funciona la disyunción? Nosotros vemos que solo es falsa cuando las dos proposiciones son falsas. En cualquier otro caso, la tabla siempre nos va a dar verdadero. Esos son como los conceptos más importantes que debemos tener en cuenta con la disyunción. Solo es falsa cuando las dos proposiciones son falsas, en otro caso es verdadera. Hoy es sábado y la proposición Q mañana es domingo. ¿Cómo nos quedaría en el lenguaje natural? Hoy es sábado o mañana es domingo. Y en el lenguaje simbólico nos quedaría P o Q. Eso es importante empezarlo a aclarar. ¿Cómo funciona nuestro conector, nuestra propiedad de conjunción? La conjunción es este símbolo, ¿sí? Que es una V volteada. Siempre va a funcionar verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. En otro caso diferente va a ser falso. ¿Listo? Solo es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. ¿Cómo nosotros sabemos aplicar la conjunción? Entonces, si nuestra proposición P es hoy es sábado y mañana es domingo, pues en nuestro lenguaje simbólico lo vamos a colocar como P y Q. Nuestro condicional. El condicional ustedes lo reconocen si está acompañado de sí, la siguiente proposición, entonces
otra proposición. Así es como se conectan en el lenguaje natural. ¿Cómo funciona nuestra tabla de verdad para el condicional? Solo es falso cuando mi primera proposición es verdadera y mi segunda proposición es falsa, pero tiene que ser hacia donde va el sentido de la flecha. Eso que quede claro. En los demás casos, la tabla me va a dar siempre verdadera. Solo es falso cuando mi primera proposición es verdadera y cuando la segunda es falsa, pero la flecha va en ese sentido. ¿Cómo lo denotamos en un lenguaje natural? Entonces, si hoy es sábado, entonces mañana es domingo. ¿Y cómo se denota en lenguaje simbólico? P, entonces Q. Y finalmente el bicondicional. ¿Cómo funciona el bicondicional? El bicondicional, solo cuando las dos proposiciones son verdaderas o son falsas, tendremos un verdadero. En otro caso diferente tendremos falso. Son 4 cositas que nos tenemos que pues, aprender, ¿no? Pero la tabla que les pasé a los WhatsApp es sencilla para estarla manejando. Hago una recopilación. En la conjunción, solo cuando las dos proposiciones son verdaderas nos da verdadero, en los demás casos falso. En la disyunción, solo cuando las dos son falsas nos da falso, en los demás casos nos da verdadero. En la condicional, solo cuando mi primera proposición es verdadera y mi segunda es falsa, tengo falso, en los demás casos tengo verdadero. Y en esta, solo cuando las dos proposiciones son iguales, tengo verdaderos. En otro caso, tengo falsos. Veamos este ejemplo. Hoy es sábado, es mi proposición P. Y mi proposición Q es mañana es domingo. La equivalencia entre el bicondicional, sí y solo sí, se denota de la siguiente forma. Hoy es sábado, sí y solo sí, mañana es domingo. Este es el lenguaje natural, cuando nosotros expresamos en términos de nuestras dos proposiciones y nuestro conector lógico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos abordar un problema? Lo primero que yo les digo a mis estudiantes es, marquen con un color diferente los conectores. Nosotros ya sabemos que sí, entonces ahí va un condicional. Si tengo una I, ahí va una conjunción. Si tengo una O, va una disyunción, ¿cierto? Es una buena estrategia darle colores a cada una de las proposiciones con el fin de que nosotros cuando partamos del lenguaje natural podamos llegar al lenguaje simbólico de la mejor forma. Camino al colegio y llego tarde, o tomo un autobús y llego temprano. ¿Cuál sería mi primera proposición? Camino al colegio. Mi segunda, llego tarde. Mi tercera, tomo un autobús. Y la cuarta, llego temprano. ¿Qué es una tabla de verdad? Es donde determinamos el valor de verdad de un argumento. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos ya todas las operaciones y al final nosotros podemos verificar qué resultado tiene esa tabla bajo ese argumento. Entonces, ¿cómo construimos nosotros las tablas? Siempre primero debemos definir nuestras proposiciones. Esas proposiciones, por ejemplo, tenemos P, Q y R, 3 proposiciones. ¿Cómo vamos a obtener nuestra tabla? 2 a la 3 es igual a 8. Entonces, ordenamos nuestras proposiciones. Proposición P. ¿Cómo vamos? La mitad de 8 es 4 verdaderos y 4 falsos. La mitad de 4 es 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. La mitad de 2 es un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero. Así las filas hacia abajo.
Entonces, ¿qué es lo importante? Ya tenemos claro que la negación de una proposición, pues es el opuesto en valor, ¿no? Si tiene un valor de verdad, el opuesto, eh, si tiene un valor verdadero, el opuesto es falso. Entonces, en resumidos, tenemos este ejemplo. Soy un estudiante y estudio en la UNAD. ¿Cómo llenamos? Tenemos dos proposiciones. 2 al cuadrado nos queda 4. Entonces, dos verdaderas, dos falsas. Una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. ¿Cómo funciona la conjunción? Solo cuando los dos son verdaderos. Es verdadera, en otro caso es falsa. La tabla de la disyunción. Hoy es sábado, hoy es domingo. P, dos verdaderos, dos falsos. Q, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. ¿Cómo funciona esta tabla? Cuando los dos son falsos, es falsa. En otro caso es verdadero. La implicación o el condicional. Si hoy es sábado, entonces mañana es domingo. Dos verdaderos, dos falsos, verdadero, falso, verdadero, falso. Y si la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, voy a tener falso. En los demás casos voy a tener verdadero. Y la tabla para de verdad de la equivalencia o del bicondicional. Hoy es sábado, sí, solo sí, mañana es domingo. Solo va a responder verdaderos cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor y falsos en otro caso. Eso es realmente lo que deben iniciar ahora. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Tenemos dos proposiciones. En el primer caso nos dice que P entonces Q, ¿cierto? Pero nosotros nos damos cuenta que a lo largo del desarrollo vamos a requerir a P negada y a Q negada. Bueno, ¿cómo es la negación de P? Si en mis dos proposiciones tengo verdadero, estas van a ser falso, estas son falsas, estas van a ser verdaderas. ¿Cómo es la negación de Q? Si tengo esta verdadera, esta va a ser falsa. Si tengo esta falsa, va a ser verdadera. Si tengo esta verdadera, falsa y esta falsa, verdadera. Hacemos P, entonces Q. Ya sabemos que en el condicional, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, en otro caso es verdadera. Llenamos la tabla, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer P, entonces Q con I, no Q, ¿cierto? Vamos a hacer esta con esta. ¿Cómo funciona mi conjunción? Solo es verdadera cuando las dos son verdaderas, ¿cierto? En otro caso es falsa. Y finalmente vamos a hacer todo lo que nos dio en esta tabla, en esta casilla, y lo vamos a aplicar con un condicional del no P. Entonces va a ser esta con esta, ¿cierto? ¿Cómo funciona el condicional? Veamos que vamos de aquí para acá. Entonces, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, nos da falso. Pero en ese caso no vamos a tener sino solo verdaderas. ¿Qué significa? Que vamos a tener una tautología.